tenían del tema que se les indicó, ¿verdad? Ya las notas ya están corregidas, ya todo el mundo tiene las notas que le corresponden. Entonces, en esta ocasión, no, Erika. Está bien, licenciada, muchas gracias. Para servirte. Vamos a iniciar la presentación del día de hoy y necesito Catherine Sofía. Sí, buenas tardes, licenciada. Gracias, buena tarde. Denis Eduardo. ¿Se encuentra Denis Eduardo? Adrián Soto. Presente, licenciado. Ok, tú vas después. Adrián, eres el segundo para comentar. Y vamos con el tercero. Carla Batres. Sí, buenas tardes, licenciada. Ok. Ustedes tres, si fueran tan amables, me ayudan en dar su punto de vista. Vamos a leer la frase filosófica y luego hacemos nuestro comentario personal. Por favor, ¿quién inicia? Creo que yo. Por favor. El político debe tener amor apasionado por su causa, ética de su responsabilidad, mesura de sus acciones. Y creo que es de Max Weber. Actuaciones. Actuaciones. Ok. Ahora nos das tu punto de vista, por favor. Mi punto de vista es que se está refiriendo a que cada acción tiene una consecuencia y en este caso los políticos, dado al nivel de poder que tienen, ya que manejan el país y el gobierno del estado, tienen una gran responsabilidad en la toma de decisiones que van a realizar y deben medir cada consecuencia que esto pueda tener, no solo en su carrera política, sino las repercusiones que puede llegar a tener en el estado. Muchísimas gracias, muy amable. Ok, por favor, el siguiente. Yo lo que entendí, licenciada, es que el político tiene que tener sus bases y tiene que ser recto en las leyes. También aplicarlas de forma justa y correcta para todos los ciudadanos. Y que debe tener cierta pasión al mismo tiempo para hacer valer estas acciones y favorecer a las personas. Gracias, licenciada. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Carla, creo que era la tercera. Sí, y yo creo que los políticos deben ser apasionados en la responsabilidad que tienen para poder realizar todo de forma correcta y que no se crean injusticias. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera dar su punto de vista que no lo haya llamado? Por favor. Sí, buenas tardes, licenciada. Gracias. Yo pienso que los políticos se confunde a veces, ¿verdad?, con la politiquería, como se le llama, al que solo hace política para su propio beneficio. Pienso que debe tener esa pasión, debe tener la convicción por una noble causa, por proveerle al ciudadano, al pueblo, el beneficio, y con toda la responsabilidad
Y al hablar de la mesura, yo pienso que en sus actuaciones tampoco se debe de extralimitar, sino debe regirse en la norma. Muchas gracias, tienes toda la razón, ¿verdad? Hace unos días hablamos exactamente de lo que eran los partidos políticos. Y los partidos políticos todos tienen una ideología, un pensamiento por el que los simpatizantes o aquellas personas que se van a adherir al partido van a tener un punto medio y van a concordar en todo lo que se está indicando, ¿verdad? Pero al quedar ese político, como pasa en el caso de nuestros diputados, ¿verdad? Debería de ser un poquito más congruentes de lo que hablan y lo que hacen. Porque si bien dicen que ellos están trabajando para el pueblo, no deben de extralimitarse en el beneficio que ellos reciben, sino que deberían de recibir únicamente lo justo que les corresponde, ¿verdad? O buscar beneficios propios de otras cosas, o abusar del poder que les están otorgando en este momento. No solo estoy hablando de los diputados, sino que estoy hablando de todas aquellas personas que tenemos un cargo público, ¿verdad? Tenemos que ser un poquito congruentes con las relaciones que tenemos, porque debemos, si bien es cierto, tenemos la potestad de tomar una decisión y a veces puede ser tomadas de una forma incorrecta, es bueno darles a conocer que también son seres humanos y se equivocan y pueden hacer uso de lo que sea, ¿verdad? Para poder reivindicarse en lo que ellos necesitan. El día de hoy, esta frase de Max Weber nos ayuda a nos ayuda a entrar lo que es y quién es Max Weber, que es uno de los precursores que ustedes tienen que investigar en la línea del tiempo que tienen que entregar la otra semana. Max Weber es considerado una de las grandes figuras intelectuales del siglo XIX y XX. Mantuvo una incesante curiosidad por diversas disciplinas como el derecho, la economía y la historia. Su trayectoria académica e intelectual le han situado como uno de los padres de la sociología. Uno de sus objetivos fue descubrir cuáles fueron las condiciones culturales que permitieron el desarrollo del capitalismo. Hoy su pensamiento sigue influyendo en multitud de disciplinas. ¿Alguien me puede hablar o decir el nombre del representante del capitalismo? Eso lo vimos la semana pasada, o la clase pasada. Karl Marx. Muy bien. Entonces, recordemos que si sabemos quién mantuvo el desarrollo del capitalismo, un representante que era pobre, ¿verdad? Pero logró que se evolucionara la economía de tal forma en la que era considerado el único que no tenía dinero, pero que hacía cambios estratosféricos en lo que significaba la economía de un país. Hoy su pensamiento sigue influyendo en multitud de disciplinas. Max Weber nació en Erfurt, ciudad de Land, Alemania, de Turingia en el año de 1864, en una familia burguesa adinerada, y desde pequeño mantuvo una vinculación con la política, ya que su padre había sido miembro del Parlamento alemán. Por ese motivo fue frecuente para él encontrarse en su propia casa con las figuras más influyentes de la intelectualidad alemana de la época. Max Weber se matriculó en la Facultad de Derecho y estudió en las ciudades de Berlín y Gotinga. Sin embargo, su gran pasión siempre fue la historia, materia que cautivaba de forma paralela. También se interesó por la economía, la filosofía y la política. Mientras trabajaba su tesis, fue creciendo su interés por la política social contemporánea. Fruto de ese interés, en el año de 1888, se unió a la Asociación Profesional de Economistas Alemanes, y esta entidad fue pionera en el uso
de estudios estadísticos a gran escala en el análisis económico. En el año de 1890 realizó un trabajo sobre la denominada cuestión polaca. El objetivo era analizar el movimiento de los trabajadores extranjeros en el campo de Alemania Oriental, un fenómeno que se daba al mismo tiempo de los trabajadores de los campos locales y se trasladaban a las ciudades. Este estudio fue elogiado como una de las grandes obras de la investigación empírica. Si nos damos cuenta en las personas que hemos venido analizando o estudiado, nos damos cuenta que haciendo una comparación entre Max Weber y Karl Marx, uno tenía la representación de que había nacido en un hogar que no tenía dinero, carecía de muchas cosas, pero logró mantener o logró hacer un movimiento economista que terminó hasta en la destrucción del muro Berlín, tomándose en cuenta en ciudades como Rusia, ¿verdad? En este caso, Max Weber, que es una persona que ha sido adinerada, que ha estado siempre compartiendo con personas de la política y de la burguesía, le era mucho más fácil interactuar con ellos y él logró buscar el equilibrio para poder hacer una investigación empírica sobre todo lo que tenía que ver referente nuevamente al capitalismo, ¿verdad? Sin embargo, no era directamente lo que él necesitaba, sino que él quería profundizar más en lo que era el estudio de la política. En el apogeo de su carrera, en el año de 1897, después de haber obtenido la cátedra de Economía Política en 2 universidades alemanas, se vio afectado por una grave depresión a causa de la muerte de su padre. Con su esposa emprendió numerosos viajes a lo largo de Europa hasta el año de 1902 y no fue capaz de retomar una actividad intelectual y docente. Durante este periodo escribió algunos ensayos sobre la metodología de las ciencias histórico-sociales, por ello se le consideraba uno de los fundadores de la sociología, a quien se le considera el padre de la sociología. Han influenciado en todas las ramas de las ciencias sociales. Para Weber, las ciencias sociales es un conjunto que posee unas características que le diferencian de otros ámbitos de estudio. En primer lugar, su objeto. Alega que estas no se ocupan de fenómenos regidos de una ley universal, por ejemplo, la ley de la gravedad, sino que de los hechos que estudian las ciencias sociales se caracterizan por estar dotados de singularidad irrepetible. Como nos hemos estado dando cuenta, el estudio de la sociología no era directamente el estudio de una rama en sí, sino que tenía que haber un conjunto de ellas en su estudio para que pudiera tomarse en cuenta el porqué del comportamiento de la comunidad o de la sociedad. Y eso nos damos cuenta nosotros ahora, que estamos en pleno siglo XXI, ¿verdad? Podemos verificar que si nosotros queremos estudiar la personalidad de un político, primero investigamos qué estudios tiene, qué experiencia. Si va a elegirse para presidente, obviamente tenemos que saber que tenga la capacidad, que sea idóneo, o muchos requisitos que para nosotros, los profesionales, es muy importante, ¿verdad? Porque nosotros no elegimos a las personas únicamente porque ¿dónde vas Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Sino que nos tomamos el tiempo de buscar cierta información para saber las características y el beneficio que le pueden aportar a nuestro país. En el caso de todos nosotros que vamos a hacer, que somos estudiantes de Derecho y nos vamos a graduar de licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales, esto quiere decir que nosotros tenemos que tener el 100%
la empatía con la sociedad. Obviamente con el conocimiento legislativo de nuestro país para que pueda empalmar o empatar correctamente en los dos, ¿verdad? Si lo vemos, vemos cualquier trabajo o cualquier persona desde un punto de vista que tenemos una experiencia como tal. Por ejemplo, si hablamos de un tema en sí, hablemos de la desintegración familiar. Si vamos a hablar de este tema, que es un problema social, en la desintegración familiar, la vamos a estudiar desde el punto de vista de un maestro y de un bachiller. ¿Quién de ustedes es maestro? A ver si hay algún maestro en la audiencia. No hay ningún maestro, todos son bachilleres. Disculpen. Sí, licenciada, yo soy bachiller. Eres bachiller. Gracias, Daisy. Jocelyn Ley. Hola, Marilyn. Yo soy perito contador. Muy bien. Me interesa. Tengo un bachiller y tengo un perito contador. ¿Alguien más? Buenas tardes, Linda. Yo soy bachiller también. Ok. Ya tenemos bachiller. A ver, otra carrera. O una carrera universitaria. Secretaria, Mayra. Sí. Ok. Ahora quiero que me den su punto de vista y quiero que todos pongan atención a esto. La perspectiva de cada una de ellas va a depender muchísimo de lo que ellas nos hablen. Y necesito que el tema en general sea la desintegración familiar. Quiero que ustedes piensen, las tres personas, bachiller, perito contador y secretaria, ¿qué opinan acerca de por qué creen ustedes que se da la desintegración familiar? Empecemos con Daisy. Sí, licenciada. En mi punto de vista, la desintegración familiar tiene varios factores. Por ejemplo, uno de ellos sería, empecemos que en la familia, ¿verdad? Que la familia es la base de la sociedad. Entonces, muchas veces los problemas se acarrean cuando es de escasos recursos, falta de economía o desempleo. Entonces, hay parejas a veces que inician su vida en común muy jóvenes y lo primero que hacen, ¿verdad? O que vienen son los hijos. Entonces, a manera que van pasando los años, se les dificulta el problema porque la pareja, alguno de ellos tal vez no ha terminado su diversificado, entonces se unieron muy jóvenes, no tienen oportunidades de empleo porque no tienen un nivel académico adecuado para lograr su objetivo. Entonces vienen y de esta manera hay conflicto porque no hay quien lleve el sustento a la casa o porque tal vez es irresponsable el esposo o la pareja o el conviviente. Y entonces ya cuando ya están los menores, surge el conflicto más grave porque no hay quien les dé manutención. Entonces deciden irse de la casa, separarse. Los menores se quedan con la abuelita, con los abuelitos, mientras la madre sale a trabajar, a conseguir el sustento. Entonces yo pienso que sí tiene varios factores, ¿verdad? La desintegración familiar. Ese es mi punto, licenciada. Ok, muchas gracias. La siguiente, por favor. Buenas tardes. Sí, licenciada. Bueno, la desintegración familiar tiene pueden ser varias razones, pero las dos más latentes podría ser la situación económica, porque en ocasiones no les alcanza el recurso y como que mejor me mantengo yo solo, ¿verdad? Y dejar la responsabilidad de la pareja y en ocasiones hasta de los hijos. Y también en otro punto de vista puede ser también la comunicación. A veces en la pareja no se da muy bien la situación de comunicarse
y como prefieren estar solos, ¿verdad? Lo cual, si tienen hijos ya en esa familia, viene a afectar bastante a los niños en el futuro, porque se sienten abandonados, depresión y cosas que les afectan tanto física como mentalmente, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. Gracias. Y ahora la joven secretaria. Desde mi punto de vista, licenciada, siento que el principal factor sería la falta de comunicación entre los cónyuges, ya que siento que si no hay comunicación, esto va afectando la relación y más cuando tienen hijos, ya que si se llegan a separar, afectan tanto emocional y psicológicamente a los niños. Solo sería eso. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera externar su opinión? Yo, licenciada, creo que tiene diferentes maneras de darse la desintegración familiar, pero dos de las que habría querido escuchar en este momento serían la inseguridad y otras serían los vicios o el alcoholismo, que es sabido que es una de las razones por las que se desintegran las familias también. Ok, muchas gracias. ¿Cuántos años tenés, José? Solo dame un rango, no me digas exactamente cuánto. De 20 a 25. De 20 a 25, eres bien jovencito. ¿Alguna persona que tenga más experiencia? O sea, que tenga más años. Sí, ya se conocen, ¿verdad? Tal vez en el rango de 30 a 40. No hay, todos son jóvenes. Ah, Gustavo, gracias, Gustavo. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, disculpe. Yo tengo 40. Esta es mi segunda carrera. Perfecto. Gracias a Dios, pues ya cerré una, entonces ahorita estoy preparándome en la segunda. En mi experiencia con el tema de la desintegración familiar, creo que se da varios factores culturales, educativos, que vienen desde la niñez o desde el hogar. ¿Me iba a preguntar algo? No. Entonces, creo yo que el tema de educación, la planificación familiar también es parte importante y obviamente la economía, la falta de comunicación en el hogar y incluso aspectos como el coronavirus, donde nos tuvimos que encerrar y estar con nuestra pareja 24/7, creo que también fue un gran factor de la desintegración familiar. Violencia intrafamiliar también es otro tema, ¿verdad? Solamente. Ok, muchísimas gracias. Eric, por favor. Buenas tardes, licenciada. Yo mencionaría como una de las causas la migración, la violencia y también la paternidad irresponsable. Ok. ¿Cuál es tu carrera, Eric? Yo soy perito contador. Perito contador, ok. Si bien no me equivoco, ustedes se han dado cuenta cuando solicitamos la intervención de nuestros compañeros para que den sus puntos de vista, depende muchísimo de la apreciación o la perspectiva que nosotros tengamos para poder dar nuestros puntos de vista. En este caso, las dos personas que son peritos contadores son más prácticos a la hora de dar sus puntos de vista, ¿verdad? Cuantifican lo que dicen. La primera compañera dijo solo, creo que son dos personas, perdón, son dos aspectos o dos características. Y ahorita Eric también es bien claro y nos dice la migración, que obviamente es uno de los factores que lastima a las familias para que se desintegren, ¿verdad? Porque si bien es cierto, van por un sueño americano y se inicia en el conjunto de la familia, se termina la relación porque cambian las perspectivas de cada uno
los cónyuges, ¿verdad? Esa sería una. En el caso de Gustavo, que es una persona mucho más centrada, nos da su punto de vista desde otra perspectiva. Él nos está hablando directamente de ya conforme a la experiencia, no nos está hablando tanto de lo que ha leído o ha escuchado, sino más de lo que ha visto. Y ese es el problema que se daba en el caso de Max Weber, cuando él nos hablaba acerca de lo que él estaba trabajando acerca de los problemas de la política social. Entonces, él quería hacer tantos movimientos, pero lo pretendía hacer de la forma mucho más conveniente y la que él conocía, y él, recuérdese que había sido un colega nuestro, se había graduado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, entonces él tenía el aspecto de verlo de una forma social, pero aparte de verlo de la forma social, también le acotaba lo que eran las leyes jurídicas, ¿verdad? No solamente se puede decir, el tema es migración y punto, sino que él cuantificaba lo que en realidad se tenía que ver en ese momento. Como por ejemplo, él nos decía lo de la ley de gravedad, ¿verdad? Que era un hecho que estudiaba las ciencias sociales, pero él le daba un esclarecimiento a lo que debía de ser y no lo veía de la forma de como lo veían otros científicos. Entonces, esa es una de las partes muy importantes que nuestra carrera nos permite desarrollar. Verlo desde una perspectiva distinta, como también colocarlo de la forma profesional para que podamos desempeñar nuestro papel en la sociedad como corresponde. En segundo lugar, nos señala que los campos de estudio de las ciencias sociales se crean y definen por la voluntad del investigador, de tal forma que siempre quedan influenciados por determinados principios, valores o intereses subjetivos, que es el ejercicio que acabamos de hacer, ¿verdad? La voluntad del investigador, cada uno nos proporcionó un punto de vista distinto. Solo dos personas dijeron uno, que era la comunicación en la familia, o en la comunicación entre los cónyuges, ¿verdad? Pero los demás dieron puntos de vista distintos. Considerando por muchos como padre fundador de la sociología moderna junto con Karl Marx y Emily Durkheim, el sociólogo e investigador alemán Max Weber, del que se cumplen 150 años de su nacimiento, ha sido objeto de críticas por parte de la historiografía postmodernista que surgió a raíz de la descolonización. Fue testigo del nacimiento del Imperio Alemán en el año de 1871 y de su desaparición en el año de 1918 tras la Primera Guerra Mundial. Del mismo modo, presenció el cenit de la expansión territorial europea en África y Asia y la Segunda Revolución Industrial. En esto nos damos cuenta que es una persona que tuvo muchísima experiencia en la rama social para poder aportar lo que en este momento se necesitaba tomar en cuenta de él, ¿verdad? Por eso era que su historiografía postmodernista surgió a raíz de la descolonización. Su prestigio como sociólogo e historiador le brindó la oportunidad de trabajar como consejero para la delegación alemana que negoció la rendición del país en el Tratado de Versalles, y como uno de los redactores y supervisores de la Constitución de la República de Weimar. Max Weber, a quien se le ha considerado junto con Marx y Durkheim uno de los autores que llevó la cultura de la ilustración a su cenit, reconoció en su método de la dicotomía que aquejaba las ciencias sociales. Weber mantuvo que la sociología no podía llegar a ser una ciencia exacta, comparable por las matemáticas
o la física, dado que los principios sobre los que sustentaban eran humanos, por tanto susceptibles a ser subjetivos en vez de objetivos. Del mismo modo, Weber desarrollaría lo que más tarde conocerían como individualismo metodológico. En este caso nos vuelve a indicar Weber, ¿verdad? Que no, cuando vamos a hacer la apreciación o vamos a dar nuestro punto de vista, debemos de tomar en cuenta a la persona que nos lo está diciendo. Esto me recuerda muchísimo cuando nosotros escuchamos críticas de parte de algunas personas, debemos de tomar en cuenta de quién viene la crítica para poder tomarla en cuenta, si es positiva o si es negativa para nuestra vida. Si una persona que no tiene estudios, que no tiene la capacidad moral para poder llamar la atención a un acto que nosotros estamos cometiendo, de verdad es de pensarlo, ¿verdad? No puede ser de aquellas personas que son profesionales o que por experiencia, tal vez de forma empírica, han aprendido con los golpes de la vida y sí nos pueden dar un consejo, ¿verdad? Entonces no va a depender o no va a decir estrictamente que sí tiene la capacidad profesional, sino que también la experiencia le puede ayudar para que nos pueda orientar a tomar buenas decisiones. No sé si quedó clara esta parte. ¿Alguna pregunta? Todo bien, licenciada, gracias. Ok, muchas gracias. En este caso también, ¿verdad? Debemos de tomar en cuenta otras características que Weber nos indica. Dice que del mismo modo Weber desarrollaría lo que más tarde se conocería como el individualismo metodológico, asegurando que solamente los individuos susceptibles igualmente a la subjetividad son agentes activos. Su método y el problema de la modernidad llevaron a Weber a explorar las relaciones entre la productividad económica y el contexto cultural de la sociedad. La ética protestante y el espíritu capitalista, publicado en el año de 1905, se convertiría en su obra más influyente y leída en todo el momento. Intrigado por la creciente desigualdad comercial y tecnológica entre Occidente y Oriente, características de lo que hoy se conoce como la gran divergencia. ¿Alguien me puede indicar este desarrollo que se da o a qué se cree que se debe el desarrollo de Occidente y en Oriente no? ¿Alguien tiene idea de esto? Jóvenes. Muy claro, licenciada, gracias. Hice pregunta. Licenciada, perdón, usted está hablando sobre por qué es la tecnología, es que no es, creo que me perdí ahorita en un punto, sobre por qué la tecnología avanzó más en un lugar que en otro. Exactamente, puede ser la tecnología, puede ser el desarrollo, puede ser lo que tú quieras. Tú lo No sería por la primera revolución industrial. Pero y no llega al otro lado también la revolución industrial. Oh. O sea, veámoslo desde tu apreciación es muy bien. O sea, está perfecta, pero ¿será que fue únicamente por eso? Porque si tú me dices es por la revolución industrial y yo te contesto lo que acabo de decir, o sea, a estas alturas ya tanto Occidente como Oriente deberíamos de tener un mismo nivel, ¿no? ¿Por qué creen que sigue estando una encima de la otra? ¿A qué se debe esto?
Creo que se debe siempre al tema del producto, al Producto Interno Bruto del país y a qué país se está dedicando a trabajar. En nuestro caso, pues creo que somos más agrícolas y al tema de importar versus un país como China, que está más industrializado y está más enfocado en la tecnología. Creo que por eso se debe más el desarrollo en el tema de tecnológico. Ok, gracias Gustavo. Tu punto de vista es que la preparación agrícola, ¿verdad? ¿Y esto a qué lo debemos? ¿Será que nosotros los de Oriente no estamos capacitados para poder ejercer trabajos a ese nivel? También tiene que ver mucho la estabilidad del país para poder ofrecer los servicios a otros países, otros negocios. Tal vez la mano de obra no está tan capacitada. Exactamente, muy bien. ¿Quién levantó la mano? Yo, Fernando. Por favor, Fernando. Hola, Ligda. Mire, yo creo que también algo que tenemos nosotros como país, como guatemaltecos, yo no sé si es cultura, pero somos mal llamados cultura, le llamamos a las cuestiones que tenemos malas para hacer porque somos muy conformistas. Esperamos que la demás gente haga las cosas por nosotros y eso es lo que no deja superar a nuestro país, porque cuando todos nos unimos para producir, se produce mejor. Pero todo el tiempo esperamos a que, si aquel lo está haciendo, bueno, que lo haga él y yo pues me quedo tranquilo, ¿verdad? Y eso también no solo es para la producción, sino que es hasta el sistema que tenemos en el país. Siempre estamos esperanzados en que las demás personas hagan las cosas por nosotros. Por ejemplo, le digo, un incremento salarial en el área de trabajo. Hay alguien que está viendo así por velar por un incremento salarial, que lo haga aquel, yo no me voy a meter para que no me vean, para que no me toquen o algo así. O sea, nunca somos bien conformistas y nunca estamos como para apoyar el desarrollo de lo que podemos hacer, tanto como en el trabajo, como lo que puede ser el país, ¿verdad? O sea, yo lo veo de esa manera que tenemos esa mal llamada cultura que le decimos, de que siempre esperamos que los demás hagan las cosas por nosotros. Exactamente. Gracias, Fernando. Puntos de vista muy, muy claro, ¿verdad? Y esto se debe a la falta de educación y preparación, porque lamentablemente nosotros estamos acostumbrados a que todos a exigir lo que no nos hemos ganado, ¿verdad? Porque en el caso de la educación, hace 3 años, en el inicio de la pandemia, de por sí la educación tenía muchos defectos. Y ahora con la pandemia vino a ser catastróficamente pésima, ¿verdad? Donde nosotros estamos recibiendo las consecuencias en los niveles a los que han promovido a los estudiantes. Y no nos damos cuenta de que este problema que nosotros hicimos, porque si bien es cierto colocarnos en el papel social de pobre la gente que invirtió dinero, no se puede quedar sin un año, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los estudiantes que fueron promovidos? ¿Será que de su parte lograron buscar las mejoras en su educación o se conformaron únicamente con lo que pudieron aprender en el momento que recibieron la clase o las clases? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que una gran mayoría nos quedamos solo con lo que recibimos en las clases. ¿Verdad? No tenemos la cultura de lectura. Nosotros preferimos más ver televisión, preferimos los domingos de fútbol en el caso de los jóvenes, ¿verdad? Aunque ahora ya no se ve tanto joven como antes, que jugaban muchísimo pelota. Entonces, todo esto hace que obviamente no crezcamos en cultura, no crezcamos en ambición, sino que nos conformemos con lo que estamos y nos quedamos únicamente estancados como como la parte de la mano de obra barata, ¿verdad? No logramos mantener lo que necesitamos, como en el caso de
del otro lado, decimos de Occidente, ¿verdad? Que ellos buscan preparación constante y si se dan cuenta la mayoría de cosas que vienen inventadas o que vienen a que nosotros las utilicemos, vienen del Medio Oriente, o sea, de estos países que sí se preocupan en crecer cada día más intelectualmente. Hay otro punto que nos indica que la ética protestante y el espíritu capitalista, este ya lo habíamos hablado de Oriente y Occidente, ¿verdad? Las características de lo que hoy se conoce como la gran divergencia. Max Weber trató de encontrar la excepcionalidad europea que había hecho posible el nacimiento de la expansión del modelo de producción capitalista, centrando su investigación en las diferencias culturales y religiosas entre ambos extremos cardinales. Aquí vamos a ver la definición de lo que es la sociedad, la función y las características. Por definición, dice que la sociedad es un conjunto de individuos que interaccionan entre sí y comparten ciertos rasgos culturales esenciales, cooperando para alcanzar metas comunes. Puede ser también la reunión permanente de personas, pueblos o naciones que conviven y se relacionan bajo unas leyes comunes. ¿Cuáles son las funciones? Las funciones es que la sociedad existe para las personas y las personas también desempeñan en ella ciertas actividades con vistas al bien común. De este recíproco influjo surge la satisfacción de las necesidades sociales de las personas. Y las funciones que la sociedad está llamada a realizar para el bien de las personas, algunas son genéricas y otras son específicas. En este caso, podríamos decir, nosotros ahorita estamos demostrando que somos parte de la comunidad estudiantil del cuarto semestre, de la sección K. Cada uno de nosotros tiene un papel importante adentro del aula. O adentro, bueno, adentro del aula virtual, ¿verdad? Por ejemplo, puedo indicarles que hay personas que les encanta participar en la clase y estas personas son las que más aprenden. Hay personas que solamente se conectan y dejan ahí que esté hablando y no tienen ni la menor idea de lo que estoy diciendo. Entonces, aquí no va a haber una comunicación de dos vías, sino que únicamente solo llega de un lado la comunicación. Entonces, no está haciendo de una forma recíproca la aceptación de la comunicación. Y las funciones de la sociedad que están llamadas a realizar para el bien de las personas. Algunas son genéricas y otras específicas. ¿Quiénes nos vamos a convertir en genéricos y quiénes en específicos? Genéricos, toda la clase, porque a toda la clase está llegando la comunicación. Específicas van a ser aquellas personas que van a recibir toda la información y la van a utilizar para el bien común en sus comunidades, ¿verdad? Luego tenemos las características. Las personas de una sociedad constituyen una unidad demográfica, es decir, que puede considerarse una población total. La sociedad existe dentro de una zona geográfica común. La sociedad está constituida por grandes grupos que se diferencian entre sí por su función social. Y la sociedad se compone de grupos de personas que tienen una cultura semejante. La sociedad debe ponerse reconocer como una unidad que funciona en todas partes. Y finalmente, la sociedad debe poderse reconocer como una unidad social separada. ¿Ustedes creen que si ustedes llegaran, algunos, a determinado lugar y empiezan a dar sus puntos de vista en torno a lo que están pensando o al conocimiento que ustedes tienen, los van a reconocer y los van a adherir a la parte de la comunidad de estudiantes de ciencias jurídicas y sociales, o simplemente los van a colocar como personas individuales?
Esta es una autoevaluación. ¿Cómo creen ustedes que los ven a ustedes ahora? Escucho. Buenas tardes, licenciada. Desde mi punto de vista, considero que no es tanto el título académico que se posea, sino el conocimiento que se tiene. Entonces, dependiendo de ello, sería como nos catalogarían. Pues si están hablando de X tema y vas a dar tú tu punto de vista, ¿cómo lo vas a dar? No estamos hablando de títulos académicos, estamos hablando de conocimientos. Sería dependiendo del tema del que se esté platicando. Exactamente, pero ¿tú crees que tú darías el mismo punto de vista ahora sobre un tema determinado como el que dabas antes de entrar a la universidad? No, definitivamente sería distinto. O más exactamente. A eso nos referimos. Esa es la perspectiva que se individualiza, ¿verdad? Ya a medida de que tú vas caminando, tú vas requiriendo más conocimiento y tu punto de vista va a ser distinto. Como por ejemplo, cuando yo le solicité que hablara a una persona, en el caso de Eric, creo que es joven, y en el caso de Gustavo, que sus puntos de vista van a ser distintos, porque uno va a hablar de la madurez que ha captado y el otro va a hablar de forma empírica, porque no ha tenido la oportunidad de vivir, aunque no es un determinante la edad, pero sí puede ser una característica importante, no determinante, que quede claro, ¿verdad? Esas son situaciones muy distintas, pero va a ir cambiando la forma de cómo ustedes van a ir asimilando y cómo ustedes se van a ir presentando y cómo la gente los va percibiendo, ¿verdad? En el caso de la sociedad, es un tipo de vida colectiva que producen los seres humanos al momento de organizarse para vivir de una manera común. En este sentido, es que se puede decir que la sociedad es un conjunto organizado y estructurado de forma colectiva que posee una distribución y una serie de funciones que le permiten su dinamicidad y transformación en el tiempo. Además, una organización compleja con vida propia compuesta de las acciones de los individuos y de sus relaciones, así como por sus acuerdos, pactos, formas de vinculación y de organización. En este caso, la sociedad que nosotros estamos formando, cada uno de ustedes tiene su propia comunidad, porque cada uno de ustedes vive en lugares distintos. Entonces, usted es el representante de la sección K de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, que va a tener un papel muy importante en la parte de su sociedad. Usted va a dar puntos de vista distintos a los que va a dar una persona que está estudiando medicina, a una persona que está estudiando psicología, a una persona que en realidad no está estudiando nada. Aunque hay personas que aunque no estudien, se preparan de forma empírica porque les gusta mucho la lectura, les gusta mucho educarse con programas que tienen mensajes positivos. Entonces, la forma de cómo se expresa cada uno va a ser un determinante en cada comunidad para formar la sociedad. La estructura social, esta es el conjunto de interrelaciones e interacciones sociales que se llevan a cabo entre los distintos elementos de una determinada sociedad. La estructura social supone admitir que la sociedad está compuesta por una serie de elementos no estáticos. Recordemos que si nosotros estamos en este mundo, cada día, cada minuto, cada segundo es algo que se sigue moviendo y que vamos ganando
o vamos perdiendo conocimiento, ¿verdad? Entonces es muy importante que reconozcamos que nada es estático. Entre esta estructura tenemos a la clase alta, la clase media y la clase baja. En la clase baja está la clase obrera, los servicios domésticos y el campesinado. En la clase media tenemos a los profesionales, pequeños comerciantes, artesanos, pequeños propietarios, empleados públicos y privados. Y en la clase alta tenemos a la burguesía comercial, a la financiera e industrial y obviamente a los latifundistas. En esta pirámide social que estamos verificando en pantalla, tenemos a la representación gráfica de la estructura de una sociedad, que sería obviamente la población. Y luego que esta se divide en las diferentes clases sociales, que es la estructura que vimos hace un momento. Las sociedades estamentales eran clásicas de la Edad Media y la clase más pudiente se ubica en lo más alto de la pirámide. Es importante reconocer, no es como para sentirnos más o menos, sino que únicamente como una forma de estratificar el donde nos corresponde en la pirámide, ¿verdad? No es que ahí vamos a permanecer, sino de dónde salimos y para dónde vamos. Eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque a veces cuando hacemos estos estudios sociales, siempre creen que vamos a crear un estereotipo para colocarnos en esa parte de la pirámide. Simplemente tenemos que estar maduramente reconocidos de dónde estamos, para dónde vamos y qué es lo que nos hace falta para poder lograr lo que nosotros percibimos. Luego tenemos que es una estructura social, y la estructura social es una forma que adopta el sistema de las relaciones generados en los individuos dentro de la sociedad. Esta está presente en aspectos del desarrollo social. Más hace algunos años que se replanteó el concepto de una sociedad y posee tecnología y la relación dentro del grupo social. En este caso me cabe mencionar aquel ejemplo, ¿verdad? De que cuando nosotros como sociedad tenemos algunos estereotipos marcados y no nos ayudamos unos con otros, sino que cuando logramos que alguna persona consiga algo para sobresalir, hay personas que tienen tan poca madurez que en lugar de ayudarle a que esta persona siga creciendo, y esto pasa mucho en los trabajos, rápido van con chismes o hacer algo para que el compañero no tenga la promoción que corresponde, sino que al contrario, ¿verdad? Lo dejan en el lugar que tiene, porque si uno no es promovido, nadie puede ser promovido. Lastimosamente, esa parte en la sociedad latinoamericana se da muchísimo, y no es el caso de los europeos, ¿verdad? Que ellos ayudan a que sus compatriotas puedan reconocerse en otros países, y ellos ayudan a que la educación de estas personas continúe otorgándoles becas. Que nosotros aquí en Guatemala también tenemos la oportunidad de tener becas de otros países para que nosotros podamos sobresalir, ¿verdad? Con un poco de esfuerzo podemos ir a CEGEPLAN y buscar un poco de las becas que aquí se están promocionando de otros países y que nos ayudan muchísimo en el crecimiento profesional. Esto sirve para relacionarse y establecer vínculos con aquellos que no tienen contacto. O se dice que la primera estructura social de la que somos miembros de la familia. Cuando nosotros tenemos a nuestra familia, es el primer grupo social en el que nos vamos a relacionar. De allí va a iniciar el cómo nosotros vamos a poder comportarnos ante familias distintas que pertenecen a nuestra misma sociedad, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer uso de todo el conocimiento y la educación que tenemos para poder desarrollarnos y poder relacionarnos correctamente o debidamente, pretendiendo lo que nosotros queremos alcanzar.
¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? Todo claro, Linda, gracias. Todo claro, licenciada. Gracias, Daisy, Mayra, muy amables. Entonces, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Que tengan muy buenas tardes. Nos vemos la próxima semana. Feliz tarde, licenciado. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciada. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.